Son las 8 de la mañana, 17 minutos. ¿Ustedes conocen Caracas? Bueno, si han ido, sabrán que hay un cerro que, en mi opinión, pues mi percepción siempre ha sido que es mucho más grande, mucho más poderoso incluso que nuestro cerro magnífico de Monserrate. Y si usted va a toda la cima pues del Cerro del Ávila, se encuentra con que mira a un lado y ve el océano, y mira hacia el otro lado y ve esa poderosa ciudad de Caracas, y ve unos bosques muy bellos. Bueno, existe una leyenda indígena falsa, leyenda indígena, que decía que los indígenas decían que era una ola detenida. A mí no me importa si es falsa o si es verdadera. Me la quiero creer, porque no puede haber imagen más hermosa del Cerro del Ávila. Y una ola detenida, amenazante incluso, es, porque en cualquier momento la ola sigue su curso. Es el título de este libro de Juan Carlos Méndez Guedes, La ola detenida, con quien vamos a conversar en Leo Bogotá. Y me pide Juan Carlos un cafecito y ni más faltaba con azuquita para calentar esta conversación con literatura. Juan Carlos, qué placer. Un placer, muchas gracias por estar aquí y por el café también, por supuesto. Por supuesto. Y esta obra que yo le digo, yo empecé a leerla, quería por supuesto ver el lenguaje, la textura, y me fue devorando, 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 y estoy que la termino. A veces no tengo tiempo de terminarlas todas. Juan Carlos, he aquí una obra trepidante, una obra una novela negra, ¿no? Porque hay un crimen, pero también una obra de profunda denuncia política. Hablemos de La ola detenida. Sí, bueno, buenos días. Muchísimas gracias. La ola detenida, en principio es una novela centrada en la figura de Magdalena Yaracuy, que es una detective que para resolver sus casos se ayuda con la brujería María Leoncera, que es una brujería típica de Venezuela. Entonces, claro, por supuesto, y aquí los conocemos muy bien, esa trilogía que son María Leonza, el indio Guaycaipuro y el negro Felipe. Exactamente, sí, exactamente. Ella utiliza la brujería como una especie de ayuda para resolver los casos, pero sucede que no es muy buena bruja, pero a ella le gusta, y por eso se ha ido a vivir a España, porque se dio cuenta que como bruja en Venezuela tenía mucha competencia y no era buena. Y pensó que en España no se iban a dar demasiada cuenta de su falta de habilidades. Pero ha descubierto que es una buena detective y le piden, después de 20 años viviendo en España, que regrese a Caracas a resolver un caso, una chica española que ha desaparecido allí y no se sabe si ha sido secuestrada, si ha muerto. Entonces la novela va precisamente un poco de esta mujer trepidante, Magdalena Yaracuy, en una ciudad trepidante y peligrosa como es la Caracas de este momento. Sí, entonces primero yo quisiera como investigar en la brujería, porque nosotros también conocemos muchos casos y son famosos que en toda Latinoamérica, a través de nuestras dictaduras y posterior, pues en la de Trujillo, las dictaduras que teníamos en Latinoamérica y luego nuestros presidentes muy civiles, muy católicos, muy intelectuales, a veces acuden muchísimo a brujas y espiritistas que les leen la carta para saber qué hacer, ¿no? Sí, en efecto. Y mira, eso es una lectura posible de la novela. La brujería vinculada al régimen venezolano más bien es la santería. Y la brujería María Leoncera es distinta, es diferente. María Leonza, la brujería es distinta. Es distinta a la santería cubana, que es la que estaría asociada al poder en este momento. Porque esta es una brujería cuya deidad máxima es una mujer, que es María Leonza, y excluye por completo el sacrificio de animales. Los animales son completamente sagrados, entonces no hay ningún rito que pueda incorporar el dolor y el sufrimiento de un animal. Entonces también me interesaba un poco también. Y es una brujería buena, de hecho ella a veces ve, por ejemplo, un letrero que decía prohibido barajar cabezas de cabra en este sector. Ella dice, eso es brujería de la negra, yo me voy de aquí. Muy agudo tu comentario, porque en efecto era un pequeño detalle para lectores así muy espabilados como tú detectaran que había esa diferencia. Ella hace brujería, pero lo tiene muy claro, tiene un concepto ético de lo que es hacer brujería, porque la bruja como figura arquetipal, sí, es aquella persona que puede hacer hechizos y hacer daño, pero también tiene otra vertiente, que es la persona que cura.
¿no? La persona curadora. Ahora, este no es un libro de brujería. No, 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 es un elemento. Sí, es un una detalle. característica de esa investigadora que es contratada precisamente por un alto político español perteneciente al Opus Dei, Tal que cual. termina haciendo lo que hemos hecho en Latinoamérica muchas veces, que es, yo no creo, ¿cómo es? No, Sí, no sí. hay brujas, pero no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Las águilas hay, que vuelan, vuelan, sí, sí, sí. Y que vuelan, vuelan. En efecto, él, que no sé si se dice a qué organización pertenece, pero que lo has detectado muy bien también, en efecto, él está en desacuerdo con sus métodos, pero él necesita que rescaten a su hija. Y por lo tanto, decides pasar por alto, ¿no? Que ella hace brujería, aunque le ruega siempre que nadie sepa que usted está investigando mi caso. Y en efecto, sí, ese es un detalle de ella, pero la novela va de la investigación que ella realiza en una ciudad muy peligrosa, que ella conoce pero que no controla ahora del todo, donde hay espías, mafias, donde hay narco, donde hay paramilitares, donde hay policías y militares corruptos. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención. Entonces tú hablas de una bruja María Leoncera, pero además la presentas como una mujer muy culta, es una mujer que conoce la música clásica, conoce la literatura a la perfección y pues tiene un elemento que le da como unas características muy especiales a esta mujer, además muy hermosa. Sí, mira qué bien eso que comenta. Es que la Venezuela en la que yo crecí, ¿no? Sí. Había una importante movilidad social, pero también había un acceso a la cultura importante, ¿no? Ese tipo de personajes como ella son posibles, ¿no? Sí. Existimos las personas de origen muy popular, que incluso podíamos en un momento dado participar de todos los rituales de María Leonza, pero que también teníamos acceso a un cuadro de Picasso, a un concierto de Mahler. Eso fue algo que permitió, la democracia civil venezolana permitió el acceso a la cultura, era muy barato, Eso era es muy verdad. barato hacerlo. Claro. Ella es posible, o sea, ella es así, ella es como muchos amigos míos, entonces que se puede mover perfectamente entre lo que es una buena salsa, pero también algo de Paganini, ¿no? O sea, y era algo además como muy propio de Amante Caracas. del concierto número 1 de Claro, Paganini, ¿no? claro. Porque algo muy caraqueño de esa Caracas que yo conocí, todas esas capas convivían, ¿no? Bueno, entonces eso por un lado, pero por el otro hay una profunda denuncia social. En este libro varias veces habla de Caracas como la ciudad más peligrosa del mundo. Y empieza a meterse esta mujer, Magdalena, en el mundo buscando dar con el paradero de la persona a la que está buscando y por supuesto tiene que contactar. Lo primero que ella hace es tratar de contactar gente de Lampa que la vaya metiendo para que le den pistas. Y lo que habla es, desnuda un mundo de corrupción, de, hombre, y de violencia. ¿Eso es cierto? Sí, 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 quizás incluso la novela se queda un poco corta, porque por razones de economía narrativa tú no puedes contar todo, sino que tienes que seleccionar. Entonces la novela es menos fuerte de lo que es un día en la vida de una persona en Venezuela, en cuanto a carencias de medicinas, alimentos, electricidad, y en cuanto a todo lo que tiene que ver con la violencia que se vive en la Sí. ciudad en este momento. Es terrible porque hay todo tipo de grupos armados, además instigados desde el poder. O sea, un abogado que conoce perfectamente quiénes han sido secuestrados y le puede decir a usted Esa figura si está es- secuestrado, sí, sí o no. Y Eso usted no me le lo inventé. paga. Eso no me lo inventé, por ejemplo. Eso es un dato real, ¿no? La industria del secuestro en Venezuela es muy sofisticada y eso que podía pues parecer un aporte imaginativo de la novela, no, es real. Hay figuras cuando alguien es secuestrado a las que se busca y esa persona Sí. hace la negociación porque se controlan bases de datos, Sí. porque trabajan los grupos de secuestradores que están vinculados al poder, por supuesto, trabajan con chicos expertos en computadoras, que son los que te pueden hacer una investigación para ver las cuentas corrientes y de ahorro del secuestrado, sus tarjetas de crédito. Son organizaciones muy, muy sofisticadas, con incluso la capacidad de aislar desde el punto de vista de telefonía a las personas a las que han secuestrado. Eso, curiosamente, que se suena como terrible, es una parte real, ¿no? de lo que es la industria del secuestro Y me en llamó Venezuela. también la atención cuando, por ejemplo, en el caso de una masacre de ustedes o de un acto de un homicidio bastante cruel, que empieza a ser descrito desde la misma primera página, el caso aparentemente estaba resuelto, unos paramilitares colombianos, Sí. y empieza a aparecer un asunto que ha funcionado muy bien en mucho tiempo en Venezuela y
particularmente este gobierno lo ha explotado mucho en los últimos tiempos, que es el anticolombianismo. Sí, colombianismo. sí. Se señala a los colombianos como los culpables de todo y las investigaciones paran ahí. Claro. Mira, son varios los casos, ¿no? En que la dictadura se ha inventado apariciones colombianas que los venezolanos no nos creemos, ¿no? Hubo un grupo de, los llamaban los soldados del cachito. El cachito es un pan relleno de jamón, sí, que se vende en Venezuela. Los capturaron y dijeron que eran paramilitares colombianos. El armamento que llevaban eran unos cachitos. Y siempre que ha habido algún tipo de inconveniente, eso es algo que es muy hábil, está muy repetido por los regímenes de fuerza. La culpa nunca es nuestra y el enemigo es el que está enfrente. Porque es una manera como de aglutinar, ¿no? A la gente. Lo que pasa es que ya no hay esa capacidad de convencimiento. Pero no olvidemos, por ejemplo, cómo la dictadura argentina, cuando se ve acorralada, descubre como una salvación, que es invadir las Malvinas para que el enemigo fuese Inglaterra, para que no se mirara hacia adentro lo que estaba pasando en medio de aquella Argentina que estaba sufriendo. Entonces es una táctica muy antigua, muy vieja, y hay que estar muy alerta. Sabes que aquí hay un temor, independientemente de lo político, que eso ya tiene otros matices, pero hay un temor de que pueda suscitarse una confrontación en los dos países, precisamente como una medida de escape, de cortina de humo, y la verdad es que nos da mucho miedo a las personas liberales, humanistas, y no fuéramos a poner a pelear con Venezuela, pues es que esto sí es una cosa es un escenario que yo creo que en un momento dado a la dictadura le podría interesar, ¿no? Déjame provocar un gran cataclismo para que nadie mire hacia adentro, ¿no? Pero por supuesto tenemos que rechazar del todo que se utilice a Colombia como manera de evadir y esquivar la tragedia que se está viviendo puertas adentro. Una tragedia cuyos responsables son las personas del poder. No tiene que ver con lo que está pasando al otro lado de la frontera. Justamente ayer ha habido otro caso. Han muerto unos guardias nacionales, el gobierno da una información. Y dice que fueron los colombianos, Sí, que fueron los paramilitares, pero parece que fue un heleno. En fin, comienza todo este ruido. Hay que estar pues muy atentos a toda esta perturbación que se va provocando, porque el patriotismo es la herramienta muchas veces de las dictaduras para ocultar el daño que le están haciendo ellos a su gente. Pues yo no sé si usted es María Loncero, pero me pareció aquí ver un efecto psíquico claro suyo. Por ejemplo, señalaba como a un político grande español le descubren diciendo una cosa con un micrófono abierto y se lee la siguiente frase: al otro día la masacre en los periódicos fue total, recibió más insultos que el entrenador del Madrid al que el Barça le acababa de encajar 5 goles. ¿Usted se dio cuenta que eso era profético? Acaba del Barça de encajarle 5. Lo que pasa es que soy del Barça, aunque vivo en Madrid, ciudad que adoro y que permite que uno sea del Barça. Y se está haciendo muy común que el Barça le dé 5 goles al Madrid. Lo hice pensando en algún otro resultado, pero es que acaba de ocurrir otra vez. Así que... Me parece usted un poco María Loncero, quiero decirle. Bueno, visionario. Sí, no, de niño acudí muchísimas veces a la montaña. Conozco muy bien los rituales. De Sorte. De Sorte es una montaña. Hay una canción preciosa de Rubén Blades que habla de María Leonza, que se llama así mismo. Acudí muchas veces, conozco los rituales. Sucedió que mis amigos en España me dijeron, si conociste ese mundo, aunque ya no seas creyente, pero lo conociste, ¿por qué no hablar de ese universo, ¿no? Y cuando entonces decidí hacer un libro de detectives, porque esto finalmente es un libro hay una investigación, hay huidas, hay disparos, ¿no? La novela va un poco de eso. Pero el personaje tiene ese elemento allí conectado porque es algo muy venezolano. Esa religiosidad tiene apenas unos 100 años, incorpora las figuras espirituales de la brujería, son figuras de la independencia, figuras del cómic, cosas cotidianas de la vida. Me pareció que era interesante y algo que ellos me resaltaban mucho era que era una religión encabezada por una mujer. Y ese es un tipo de religiosidad que desapareció antes de Cristo, un tipo de religiosidad muy arcaico. Y me pareció muy bello que un pueblo lograra rescatar y conectarse con una religiosidad donde la deidad máxima es una mujer. Entonces, esto es una novela que va de detectives, que va de investigaciones, pero también va de mujeres en cierta forma. Eso le iba a decir yo, es una novela que va de mujeres, y es una mujer, entonces ustedes se fijan la vulnerabilidad o la discriminación que puede haber sobre un personaje que es una mujer soltera, es una mujer detective, es una mujer considerada peligrosa porque es una mujer agresiva, entrenada físicamente para
para defenderse. Tiene una anécdota narrada en el libro donde lo atacan en un barrio árabe por llevar descubiertos aquí los senos y ella se defiende de una manera muy violenta, por supuesto, y sale corriendo. Pero los malos, evidentemente, las personas sucias, turbias, por más brujería que ella haga, las personas turbias son los políticos. Sí, Los sí, españoles sí. Y los venezolanos. Sí, el poder, ¿no? El poder. El poder, sí, que mientras menos vigilado está, más peligroso es y más daño no hace. El poder es inevitable, pero si no está bien vigilado, siempre termina derivando en el intento de machacar a los individuos, ¿no? O sea, es mi concepto y sospecho que a lo mejor también el de Magdalena Yaracuy. Entonces, aunque la situación de los dos países es distinta, ella por su trabajo se vincula con las capas más oscuras, con las penumbras, con eso que no se dice, con esos maletines que se mueven de un sitio a otro y esas negociaciones donde se sacrifican a las personas, ¿no? Por intereses políticos y económicos. Ella tiene una parte muy linda donde dice, de pronto me senté yo en mi Caracas después de no haber ido mucho tiempo y empiezo a ver gente que tenía un corte torpe en el pelo, vestidos a la penúltima moda, y dije, me sentí en lo mío. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Eso fue muy lindo. Sí, porque ella es de un origen eso popular, somos. claro, ella es de un origen muy popular. Se movió en una Caracas muy popular y también una Caracas muy ostentosa, porque eso era posible. En un mismo día te movías en muchas capas, ¿no? Pero ella se siente eso y lo reconoce y lo reivindica con orgullo y ternura. Juan Carlos, me llama mucho la atención también el uso del lenguaje aquí. Quiero decir, a ver, el lenguaje, el acento. Los acentos. El acento español, una mujer que vive en España, y le puedo hacer una similitud con usted que vive en España, pero que es venezolano, caraqueño. Claro, claro. Hago el mismo acento caraqueño. Entonces, a veces hay un montón de lenguajes ahí que llaman la atención, ¿no? Sí, porque está la mezcla, Yo he decidido escribir con naturalidad. Con naturalidad significa... Yo en mi vida cotidiana mezclo los dos registros que tengo, porque más o menos tengo los mismos años en un país que en otro. Y pues yo, ahora que estoy aquí en Colombia, pues estoy haciendo un esfuerzo por no decir coche, pero es como digo hace muchos años, ¿no? Y no hacer vídeo, que también así lo digo hace muchos años. Y yo intento que haya una naturalidad. Ver aquí la palabra carro, es que me llamó, porque me llamó la atención. Hice un esfuerzo, claro, porque como están en Venezuela, y eso es algo bien interesante, porque el corrector de la editorial me dijo, ¿tú quieres que yo lo adapte todo, que suene todo español? Y le dije, no, déjalo como está, porque a mí me gusta esa mezcla. Que se vea que hay una persona que es venezolana y española a la vez y que tiene sus dos registros y que a veces usa las frases de una forma y de otra, porque eso finalmente es un enriquecimiento y yo creo que pues, es un sello particular de la historia que yo estoy contando, que esté contado un poco con el español de ambos lugares. Una ola detenida, en cualquier momento esa ola continúa su curso y en el curso de esa ola está la ciudad de Caracas. Ahí están, es una figura preciosa de unos personajes que están ahí como suspendidos, ¿no? La tragedia está ahí, pero a la vez hay una belleza en esa figura, pero a la vez hay un poder. Es una obra muy interesante, usted la empieza a leer y se le va, usted como el agua, ¿no? Se le va. Juan Carlos, felicitaciones. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti y de verdad que tu lectura me ha encantado. Espero que los lectores tengan la mitad del entusiasmo y la agudeza que tú has tenido para leer. Pero es que es muy fácil, no crea que bueno. No crea que hice mucho esfuerzo, se va. Se va muy interesante. Magdalena pensó que en estos tiempos el problema no eran los actos de una persona, sino la estupidez de una frase colgada en internet. Frases como estas, en La ola detenida, las calles de Caracas están en llamas. Muy interesante este libro. Esto es Lee Bogotá, pero nosotros tenemos más. En Despierta Bogotá ya volvemos.